Desde tiempos inmemoriales, a las personas siempre nos ha fascinado ver un enfrentamiento entre dos oponentes poderosos, pues las peleas son un gran espectáculo que la humanidad suele disfrutar en gran medida, así se trate de una lucha entre humanos, animales, insectos, máquinas, o lo que sea. El punto es que cualquiera siempre disfruta ver de una batalla donde dos grandes contendientes se destrozan el uno al otro. Obviamente por lo general uno suele tener más favoritismo más por uno en concreto, de ahí uno que suele hacer apuestas de quién podría ganar en un encuentro, y hoy en día, los medios de entretenimiento suele haber batallas entre personajes con habilidades bastante peculiares, incluso hasta suele haber crossovers donde vemos a personajes de diferentes sagas enfrentarse en un uno contra uno, y claro, que dado a que existen muchos personajes con habilidades y escalas muy similares, es normal que la gente especule y se pregunte qué personaje pueda salir victorioso en un hipotético encuentro. De hecho se han llegado a crear historias hechas por fans donde algunos personajes tengan dicha pelea, o también hay quienes se ponen a analizar a diferentes oponentes por separado y luego tratar de simular un combate, sea el ejemplo del duelo animal, o canales como el de The Ad Battle hacen esto mismo, analizando lo mejor posible a diferentes personajes para luego hacer alguna animación donde muestran lo que podría pasar en un hipotético duelo, y claro que también existen muchos más canales que aún sin tener estos elementos para hacer estas animaciones, igualmente suelen hacer videos donde analizan, comparan y luego dan explicación a por qué tal personaje le gana a X personaje. Algunos solían igualmente narrar una hipotética batalla valiéndose nada más de imágenes, mientras que el resto quedaba a la imaginación del espectador. Todo bien hasta ahí, pero creo que últimamente la comunidad ha cambiado bastante a lo que alguna vez fue. Ya hace bastante tiempo que existe esta comunidad en esta plataforma, y los videos que yo más recuerdo eran los versus de Avengers contra la Liga de la Justicia, algunos entre personajes de anime, los de protagonistas de Grand Theft Auto por parte de Little Jimmy, versus que actualmente ya no los volví a encontrar, pues aunque sí hay muchos videos de este estilo, los que yo recuerdo específicamente ya no se encuentran. Pero bueno, los primeros versus que uno solía encontrar eran en general bastante básicos, es decir, que los análisis de aquella época eran bastante simples y sin mucho contexto, y la gran mayoría ni siquiera usaban clips de las hazañas de los personajes, y mayormente eran más una serie de imágenes donde la persona narraba las hazañas de los personajes sin dar pruebas muy claras. Aún así seguían siendo videos bastante entretenidos y muy buenos. Pero, la comunidad que más se me viene a la mente, es aquella de los personajes slashers y creepypastas, pues eran comparaciones entre personajes que desconocía en ese momento, y que me mantuvieron largas horas mirando este tipo de contenido, y hasta donde recuerdo, el primero que había visto era uno de Chucky vs Tales Doll, y en fin, también los usuarios que más sonaban eran canales como Ghostface Productions, Melquiades Torres y Super Parlo 402, canales que si bien aún existen, la mayoría de videos que había visto ya no están disponibles, además de que ahora tienen otro nombre. Pero volviendo al tema de esta comunidad, recuerdo que en aquel entonces no estaban las fichas o categorías de poder. Normalmente si un personaje mostraba una fuerza como la de Jason Borges solo se decía que tenían fuerza sobrehumana, o personajes como Jeff o Letterface normalmente solo se les daba una fuerza o resistencia de humano máximo como mucho. Y claro que en esa época los análisis eran tan básicos que se creía que personajes como Jeff o Tix y Toby podían esquivar balas. En fin, también la duración de esos videos no era tanta, la mayoría normalmente duraban de entre 5 a 10 minutos, mientras que lo máximo que podían durar eran de hasta 18 minutos, y aunque los análisis empezaron bastante vagos, con el paso del tiempo la comunidad empezó a mejorar de poco a poco, tomándose los análisis un poco más en serio, mirando mejor las hazañas de los personajes. Incluso los usuarios que llevaban más tiempo empezaron a desmentir a otros, esta vez mostrando pruebas más claras de las hazañas de los personajes, y claro que también estaban los debates y discusiones entre diferentes usuarios, pero la comunidad en general estaba bien, aunque llegó un punto en el que las cosas dieron un giro bastante brusco. Verán. Aunque en los versus se usan algunos cálculos para determinar las capacidades de los personajes, realmente eran cosas sencillas, y eran pocos los que usaban fórmulas más complejas, pero a medida que avanzaba el tiempo,
más y más gente empezó a usar estas fórmulas medio complicadas de forma más seguida, y ok, sé que no se necesita ser un experto en matemáticas para realizar algunos cálculos, de hecho yo mismo comencé a usar algunos de estos que actualmente me parecen relativamente sencillos, como la fórmula de masa por aceleración, la cual en su momento me parecía un cálculo muy complicado, pero que a día de hoy me parece un poco simple, pero no podemos negar que aún así siguen existiendo algunos cálculos que a muchos de nosotros se nos complica más utilizar. De hecho Pablo 402, o ahora Paul Makarov, antes de irse afirmó que no se pudo adaptar al nuevo formato de análisis, y eso que era un veterano de la comunidad de Versus. Y aunque yo he tratado de seguir este ritmo, me considero alguien mediocre en dicho campo. De hecho mi video del Shingekiverse, que ha sido uno de los que más empeño le he dedicado para analizar las escalas, hasta eso tuve que pedir ayuda de diferentes personas que saben más del tema que yo, pues aunque algunas cosas parezcan un poco fáciles de aprender, realmente no todo el mundo puede adaptarse de la mejor manera a este método. Volviendo con el formato de análisis actual, las cosas sí que llegaron a otro nivel desde que se usaron más elementos. Está bien, la razón del por qué actualmente muchos solemos usar demasiados números es porque de este modo podemos sacar resultados de escalas mucho más acertados, y es que como dijo alguna vez un sabio, matemáticas, hijo, conmigo alegarás, pero los números no mienten. Gracias a esto es que podemos saber cuál es o cuál podría ser la escala exacta de algunos personajes, pero me parece que muchos usuarios se toman esto de forma muy personal, en el sentido de que hoy en día hacen cálculos de hasta cuando X personaje parpadea, pues creo que no es necesario que a cada rato uno quiera hacer fórmulas para absolutamente todo, lo entendería cuando se tratan de hazañas destructivas o de aguantar algún ataque o explosión, pero cuando son cosas demasiado evidentes no creo que sea necesario. Digo, si un personaje destruye una pared, debería quedar claro que es nivel muro, pero hay gente que se suele sacar 1000 fórmulas para explicar algo que es demasiado evidente. Y hablando de sacar 1000 fórmulas para todo, de un momento a otro, los videos pasaron a tener una duración que se extendía hasta los 20 minutos, y hubo una época en la que llegaban a durar hasta 30 minutos, y en aquel entonces se les consideraban demasiado largos, pero ahora, los videos de media hora vienen siendo los más cortos, pues ahora nos encontramos con películas enteras. Creo que la razón por la que los videos de ahora tienen una duración tremenda, se debe a que muchos loquenderos tienden a repetir todas las hazañas de los personajes de forma involuntaria, y para colmo, ahora que usamos matemáticas para todo, muchos se toman su tiempo de explicar cada una de las hazañas con el añadido de las fórmulas, pero he aquí el gran problema, y que me parece que es una de las más grandes fallas de los versus, y es que vale, cuando empezamos a explicar las hazañas de X personaje, normalmente empezamos con cosas básicas para luego ir por lo mejor de cada personaje, pero creo que algunas cosas se podrían omitir o resumir para evitar relleno innecesario, ya que por ejemplo, podríamos decir que tal personaje puede destruir cosas que están hechas de tal material, que es capaz de atacar a humanos sin que reaccionen, o que se aguanta ataques ya sea con objetos cortantes o de impacto, en lugar de... Pues el protagonista demostró soportar una patada en esta escena, en otra se aguanta un golpe, un batazo, una acuchillada, un palazo, un botellazo, otro golpe por aquí, otra patada por acá, destruye madera, agrieta una pared, rompe cristal, le rompe el brazo a este personaje, le rompe la pierna a este otro, le rompe el cráneo a este otro más, en otra escena vuelve a quebrarle el brazo a otro más, y la resistencia para destruir un hueso, la madera y el concreto es tal número de kilos, luego pasamos a toneladas, calculamos en base a la facilidad con la que el personaje hace estas cosas, calculamos esto de aquí y luego esto otro, pasamos a investigar el peso de los personajes para saber qué tan fuerte es. ¡Me aburro! Comprendo que esto se hace para no limitarnos a explicar una sola hazaña y darle un poco de variedad a los análisis, pero el dedicarle demasiado tiempo a las hazañas, que son irrelevantes, solo alarga innecesariamente los videos, pues, podría entenderlo cuando se tratan de personajes que tengan un gran catálogo de películas o provengan de una serie, y si se trata de un análisis independiente te lo podría pasar. No obstante, cuando se trata de un video versus, todas las hazañas narradas
al final terminan siendo irrelevantes. En pocas palabras, gastaste 30 o 40 minutos en explicar hazañas que no eran las mejores proezas de tal personaje, no eran tan relevantes, y encima no mencionaste durante la comparativa con el otro oponente, pues ese tiempo bien lo pudiste aprovechar mejor para centrarte en las mejores hazañas, mientras que las básicas solo pudiste resumirlas o omitirlas para evitar tanto relleno, y este error es demasiado común a día de hoy por parte de muchos loquenderos. Y es que en serio, hermanos de la comunidad de Versus, se los digo en buen plan, no es necesario que se avienten tremendas películas. Sé que hoy en día parece algo que está de moda o se ve atractivo que los videos sean tan largos, pero de verdad, no hace falta que exageren. Esto es algo que suele pasar bastante a menudo, pues a veces parece que hay una especie de moda por sobrevalorar o nerfear a un personaje, pues aún recuerdo cuando Jeff the Killer fue por un tiempo un personaje que se pensaba que le podía ganar a Slenderman o Jason, pero luego se decía que cualquier personaje random le podía ganar, el Ghostface de Mickey Altieri, quien diría que igualmente se le sobrevaloró mucho por un tiempo, Sonic X que se creía que era omnipotente, etcétera etcétera etcétera, pero hay que entender que esto no lo hacemos con la intención de sobrevalorarlo o nerfearlo solo porque sí, pues a veces creemos que alguna hazaña de fuerza, velocidad o resistencia es de un bajo o alto nivel, o también puede influir el fanatismo que muchos tenemos por un personaje, y a veces solo queremos demostrar que nuestro personaje favorito en realidad es muy fuerte, pues a nadie le gusta que se burlen de las escalas de algún personaje. Ya sea el ejemplo del Shingekiverso, que estoy consciente que no es muy poderoso, pero es molesto como muchos changos no quieren cerrar el hocico con eso de que todos se lo barren, por eso hice este video en un intento de defenderlo, o cuando hice un par de videos donde explicaba la habilidad de tiro de Cloud Speed, pues siempre lo vi como un protagonista muy nerfeado, pero luego hubo un momento en el que yo y otros más lo sobrevaloramos en gran medida, hasta se había dicho que su resistencia era de 55 toneladas. Que sí, me lo llegué a creer, pero gracias a que algunos usuarios se fijan bien en algunos detalles, es que se pueden desmentir sobrevaloraciones o nerfeos. Un caso muy curioso es el de Kratos, pues el usuario Terumbatel hizo un video análisis donde explicaba que Kratos en realidad era multiversal amplio, y por mucho tiempo se creía que era un tema definitivo que no necesitaba más explicación, y yo y muchos más lo tomamos como un hecho por mucho tiempo, pero hace poco me encontré con una serie de videos por parte del usuario Roxer, quien explica que en realidad el pelado de Esparta nunca fue multiversal. O véase también el caso de Bill Cipher, quien igualmente se creyó que su nivel de poder era megaversal según algunos, y eso que se usaban pruebas de dichos poderes, pero la razón del por qué estas cosas fueron desmentidas se debe a que hay cosas que pueden ser malinterpretadas, o bien pueden ser meras inconsistencias, de ahí a que Kratos pasara de multiversal a continental nuevamente, que Sonic se pasará de omnipotente a galáctico, y así pasa a menudo con muchos personajes que por un tiempo se les creía súper rotos o muy débiles, pues siempre habrá alguien que se fije en algún detalle que pueda determinar las verdaderas escalas de algún personaje. Pero bien, ahora pasemos con lo que yo considero que es el mayor problema que pasa esta comunidad hoy en día, y eso para mí son las escalas de poder tan elevadas. Si bien es verdad que siempre se han sobrevalorado a ciertos personajes, hay que decirlo, no eran sobrevaloraciones tan exageradas, y las que sí lo estaban eran por parte de una minoría y que eran fácilmente desmentidas, pero a día de hoy es de lo más normal que los personajes tengan un nivel masivo. Esto más o menos comenzó con el usuario que están viendo en pantalla, pues aunque parecía un usuario más de la comunidad, la cosa cambió bastante cuando en un video de Michael vs Jason utilizó otros medios canónicos como novelas o guiones, fórmulas que ya eran todavía más complejas, y de ahí a que más usuarios siguieran un nuevo método de análisis. Sé que ya existían usuarios que usaban diferentes guías o medios canónicos para un análisis, pero Dan llevó las cosas a otro nivel, pues además de contar las novelas o guiones que daban un mejor detalle de las hazañas o poder de los personajes, también empezó a contar más cosas que, a mi opinión, no deberían ser válidas, como el caso de las escenas donde X personaje aparece o desaparece de una escena a otra. Porque creo que esto no debería contar.
Fácil, y es que considero que este tipo de escenas donde un personaje aparece y desaparece, están hechas más que nada para generar tensión, pues si el personaje en cuestión tuviera la misma velocidad que tiene al atacar o reaccionar, jamás sería capaz de alcanzar a sus víctimas, y a menudo se usa este guionazo donde el asesino aparece de la nada para que así pueda asesinar a los personajes. De hecho, no solo con personajes slasher, sino también se ve como diferentes personajes humanos tienen este tipo de escenas, pero al momento de la verdad su velocidad no llega a esos niveles tan impresionantes. Pero hoy en día está de moda contar este tipo de escenas por más que los personajes sean atacados por medio mundo cuando se supone que son más rápidos que el ojo humano, y no solo con la velocidad, sino que ahora también con la fuerza y resistencia, pues si X random daña al protagonista con resistencia de nivel edificio, automáticamente el personaje random y el protagonista tienen la misma fuerza por dañarse. Claudio, es bastante normal que los personajes a menudo sean nerfeados en algunas escenas, pues a veces vemos que el personaje demuestra soportar golpes o explosiones de un gran nivel, pero a veces vemos como los personajes son dañados por cosas inferiores, son pequeñas incoherencias que pasan muy a menudo, mas eso no quita que los personajes sí tengan dicho nivel de fuerza o resistencia. Además, si un personaje logra dañar a otro que anteriormente demostró resistir una gran explosión como si nada, significa que al superar su defensa el personaje en cuestión sí tiene tal nivel de potencia. Sí, estoy de acuerdo que existen las incoherencias donde vemos a los personajes ser nerfeados por el bien de la trama, pero, he aquí la cuestión, y es que para que esto sea algo consistente, se debe mostrar de forma seguida la potencia o el aguante. Tomemos como ejemplo al Terminator, pues hay una escena donde este es destruido por una prensa, o lo que sea esto, aun cuando demostró resistir una gran explosión, pero, a lo largo de la saga vemos como la máquina demuestra de forma bastante constante el nivel de fuerza y resistencia. En pocas palabras, aquí son más las escenas donde el personaje demuestra su gran poder, y las escenas donde es nerfeado son nulas, y aquí es mucho más sustentable creer que este junto con otros personajes sean de tal nivel, ya que ellos sí demuestran de forma consecutiva de lo que son capaces. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas ocurren al revés? Ejemplo, hay quienes decían que Roy Burns, el Jason falso, tenía velocidad subsónica, dizque porque tenía una de esas escenas donde aparecía y desaparecía de la nada. Pero el problema es que aquí vemos a un asesino que es atacado la mayoría de ocasiones, que en casi toda la cinta se muestra lento y torpe, y por más que en la novela se diga que tiene una escena de este estilo, no tiene sustento afirmar que tiene una velocidad superior al ojo humano. ¿O acaso me van a decir que las 10 escenas donde es atacado son incoherencias, y que la que sí es válida es esa única escena de nivel subsónico? Ahora veamos un caso de la fuerza, pues hace poco me topé con un versus donde se calculó que Bond volviera de nivel bloque, sí, haciendo todas esas fórmulas y ecuaciones, y esto incluía también la fuerza, por el tema de que los villanos lo dañaban, y él a ellos, pero, nuevamente tenemos el problema de que los personajes no demuestran esta potencia de forma consecutiva, sino que encima los enemigos de supuesto nivel bloque son asesinados por una cadena, y la otra siendo aplastada por un barco. Nuevamente les pregunto, ¿tiene algún tipo de lógica que un personaje de supuesto nivel subsónico se mueva lento y torpe la mayoría de ocasiones, o que los supuestos nivel bloque sean despedazados por daños de nivel inferior? Y les repito que esto pasa en gran parte de sus respectivas películas. Esto que acabo de decir es solo para dejar en claro que hoy en día mucha gente busca de la forma más forzada posible querer exagerar las escalas, y, con respecto a las novelas, no negaré que son un medio igualmente canon, pero hay veces en las que estas contradicen un poco lo visto en las cintas, y a veces no coinciden del todo, y me van a disculpar por lo que diré, pero para mí esto de las novelas, me parece que solo es un pretexto para inflar de más las hazañas, ya que volviendo con el tema, Dan y otros usuarios mostraron como Jason y Michael podían empoderarse y volverse más fuertes a medida que avanzaba la cinta, y no lo dudo, pero he aquí el detalle, y es que no se aclara qué tanto aumenta ese empoderamiento. Y es que seamos objetivos, personajes como Michael y Jason no demuestran cambios tan notorios de fuerza en sus diferentes películas. Sí,
Cuando este pasó de humano a super zombie, sí se pudo notar una diferencia en sus capacidades. Michael de la versión Thorn también se notó un incremento considerable, pero de ahí en adelante no vemos aumentos notorios. Es verdad que tienen hazañas variadas, pero realmente no parece existir una diferencia tan grande en las películas, pero ahora, según porque en las novelas se dice que pueden empoderarse y vuelven más fuertes, esto los hizo llegar hasta el muro alto y edificio con 8 pisos. Ahora, hablemos un poco sobre el tema de tomarse demasiado en serio todo tipo de personajes, incluyendo también los de caricatura o Toon Force. La explosión debió medir al menos el doble en tamaño, o sea 4 kilómetros, y sorpresa, al policía no le pasó literalmente nada, demostrando que este puede aguantar aunque sea la destrucción de todo en 8 kilómetros cuadrados, ya que la explosión fue más alta que ancha. Los enemigos con poderes que usualmente ponen atemorizado al policía deberían tener aunque sea el poder de 16 kilómetros cuadrados, y el chapulín quien puede noquear a estas criaturas debería rondar los 32 kilómetros cuadrados. Y el chapulín quien puede noquear a estas criaturas debería rondar los 32 kilómetros cuadrados. Y el chapulín quien puede noquear a estas criaturas debería rondar los 32 kilómetros cuadrados. No. Esto no puede ser posible. Escuchen, todo este asunto de, el tipo daña al personaje de nivel edificio, montaña o lo que sea, y por ende tiene fuerza de tal nivel, creo que ya lo llevaron demasiado lejos. Todavía recuerdo la época en la que este tipo de cosas no eran tomadas demasiado en serio, ya que sonaba ilógico que cualquier personaje que daña al protagonista de nivel montaña tenga una fuerza de tal nivel, pues si me lo preguntan, para que este tipo de Skalins sean un poco más creíbles, el otro personaje que daña al protagonista debería mostrar cuanto menos algunas hazañas propias, o que el daño que le hace al protagonista sea mucho más evidente, ya sea el poder hacerlo sangrar o poder dejarlo fuera de combate, pues a menudo se cree que si un protagonista con una gran resistencia siente dolor, este es gravemente dañado, cuando eso es más un tema de durabilidad. O también, para que el Skalin sea válido, el otro personaje mínimo debe tratarse de alguien más relevante o que tenga mayor importancia en la historia, pues en serio suena demasiado rebuscado afirmar que todos los randoms que le hacen daño al protagonista son de su mismo nivel, y que no se han puesto a pensar que tal vez, solo, tal vez, se trate de una simple incoherencia más, una en donde el random no tiene fuerza a nivel muro, bloque o montaña, ni el protagonista deja de tener una gran resistencia. Pero ahora resulta que cualquier random, por más irrelevante o más de fondo que esté, sí o sí tiene fuerza de niveles titánicos, aun cuando en la siguiente escena ese mismo personaje nivel montaña es dañado por un simple objeto contundente. No esperen, que seguramente ese objeto debe tener una resistencia igualmente de nivel montaña, porque según la lógica de estos loquenderos, si un personaje se aguanta ataques de nivel montaña o ciudad, toda cosa que le haga daño, automáticamente tiene fuerza de dicho nivel, sin ponerse a pensar tan siquiera un segundo que tal vez, en serio, tal vez, solo sea un enorme plot. Y más, si tomamos en cuenta que algunas de estas escenas solo están hechas para un chiste, pues nuevamente aclaro que no tiene sustento querer afirmar esto si los personajes no muestran dicho poder de forma más seguida, y es que díganme que sigue ahora, que Shrek le den fuerza de nivel ciudad. La mejor hazaña del personaje, sin embargo, procedería de un comercial donde Shrek arrojó y envió a Burro al espacio exterior solo porque estaba jodiendo. Ciudad decente para destruir todo en un radio de 6,5 kilómetros, o para ser precisos, en un diámetro de 13 kilómetros a la redonda, lo que de plano lo posicionaría a Shrek en un nivel ciudad bajo. Ya está, loco, me voy a la mierda. En conclusión, y para evitar confusiones, quisiera decir que no digo que estas personas sean mentirosas, que no saben analizar o que se inventan estas cosas, no, a fin de cuentas siempre suelen mostrar buena evidencia de lo que analizan, y tampoco digo que tales personajes no sean de dicho nivel, a fin de cuentas hablamos de ficción, y según palabras de Stan Lee, un personaje siempre será tan fuerte como así lo quiera el escritor, lo que en resumen significa que al tratarse de ficción se puede dar el poder que uno quiera, pero
pero, creo que a veces muchos suelen decir que algunos personajes tienen poder de más cuando a veces está claro que algunos de ellos no llegan a ser tan fuertes. Además, creo que el problema a todo esto viene siendo que los usuarios de hoy en día suelen analizar de más las cosas, le dan demasiada importancia a escenas que bien podrían ser inconsistentes, y sobre todo, les están dando niveles demasiado inflados a personajes que no demuestran tanto. Y es que quiero que se pongan a ver estas fichas. Quiero que las vean bien y se pongan a pensar si esto de verdad es válido. ¿Y es que acaso soy el único que cree que estas escalas se pasan de exageradas? ¿O que algunas hazañas podrían tratarse de un malentendido? Tampoco digo que los personajes en cuestión sean débiles, de hecho yo siempre estuve a favor de que Jason no era tan lento como se creía, pero, nivel supersónico, edificio de 8 pisos y poderes de probabilidad. ¿Es en serio? ¿Sí escuchan lo ridículo que suena eso, no? No sé ustedes, pero yo sí tengo fuertes dudas, y es que aunque hoy en día usemos 1000 fórmulas y cálculos, creo que ni así podremos saber al 100% el poder de algunos personajes, especialmente cuando son de niveles super rotos. Incluso, hasta creo que si le pidiéramos directamente a los creadores que nos den una ficha de sus personajes con todo detalle, creo que ni ellos mismos podrían dar una respuesta 100% exacta, pues a veces hasta ellos suelen escribir escenas que contradicen a otras, ya sea por cuestiones de guión o mero descuido. No sé si la comunidad estaba mejor antes, pues siempre han estado las discusiones por saber qué personaje le gana al otro, y de hecho ahora que lo pienso bien, este ha sido otro punto malo y tóxico de esta comunidad que ha estado desde siempre, pues aún recuerdo como algunos amigos y yo solíamos discutir por estos temas, pues aunque a veces empezaba como un debate amistoso, luego pasaba a ser una guerra por querer demostrar nuestros puntos de vista, y diría que incluso antes de que se subieran videos a esta plataforma, ya existían personas que discutían por saber qué personaje ganaba, y al parecer esto seguirá repitiéndose sin importar cuánto cambie la forma de analizar. Podrán decir lo que quieran de la comunidad de antes, que si era mediocre o que si no eran buenos argumentos o buenos análisis, pero si hay algo que me pareció mejor de aquel entonces, es que al menos la gente hacía esos videos por diversión, para entretener y pasarla bien, y vale, tampoco es como si ese tipo de gente dejara de existir, desde luego que todavía los hay, pero creo que a día de hoy ya no es tan común como antes, y ahora parece que esto se convirtió en una obsesión, por demostrar a toda costa el poder de un personaje, y es que solo vean lo que es la comunidad de ahora. Novelas, guiones, 1000 cálculos y fórmulas, y duraciones demasiado largas para saber quién gana entre dos changos ficticios. ¿En serio, en qué se ha convertido esta comunidad? Charles, el mundo no es el mismo de antes. Sé que yo no soy el indicado para decir esto, pues todo lo que acabo de mencionar fueron errores que yo he cometido de igual o peor manera. De hecho, lo más probable es que termine cometiendo los mismos errores que acabo de mencionar, y por ende termine contradiciéndome a mí mismo sin darme cuenta. Si eso pasa, quisiera que me lo hicieran saber, pero a fin de cuentas todos hemos hecho lo mismo al menos una vez, y sí, aún quisiera hacer versus. ¿Por qué? Porque me gustan, porque aunque no soy el mejor para los análisis, igual me gusta dar mi punto de vista. De hecho, aclaro de una vez que los videos versus de mi canal son una opinión, y que no piensen ver análisis con fórmulas demasiado complejas o una duración de hora completa. De hecho, a mí nunca me gustó que mis videos fueran demasiado largos, aunque decir largos es quedarse corto comparándolos con las películas que se avientan hoy en día. Aunque ya casi no he traído este contenido, eso se debe más que nada porque no siempre tengo ideas para algún versus, pero espero poder traer uno pronto, aunque bueno, creo que ya dije demasiado. Quisiera que me escriban su opinión en la caja de comentarios. Les deseo a todos un buen día, tarde o noche, los veré en un próximo video.